Bueno, último podcast del año, Daddy Yankee. Una, dos, tres. Una vida sin sombras es un espacio pensado para la comunidad unificacionista, en donde aprendemos a tener conversaciones más allá de los miedos, las vergüenzas o inseguridades, dando lugar a la autocrítica y permitiendo las expresiones vulnerables. Compartimos testimonios y reflexiones sobre sexualidad, crecimiento personal, desarrollo espiritual y profundizamos sobre las distintas etapas de la vida, las relaciones humanas, sus características y desafíos. Una iniciativa de High Noon Latinoamérica. Hola a todos, muy buenos días, tardes y noches a todos los que nos escuchan en nuestro podcast de High Noon en español, Una vida sin sombras. Quien les habla aquí es Stephanie. Hola. Bueno, para los que nos estén viendo, van a ver que este podcast tiene dos partes porque en el momento de grabación tuvimos un pequeño problema con el audio. Esa es la verdad. Entonces, bueno, yo ahora voy a introducir el podcast porque justamente la introducción no se grabó muy bien el audio y después van a ver que aparezco con Yuleika. Sí, entonces los que nos están viendo van a ver ese y los que nos están escuchando van a escuchar que al inicio de lo que Yuleika habla se escucha un poquito raro, pero después se mejora, así que todo bien, el podcast se salvó. Entonces, disculpas por eso, pero quería introducir este podcast. Este podcast lo grabábamos en Uruguay con Yuleika. Yuleika es una voluntaria que está bastante tiempo ya con nosotros. Y bueno, tuvimos un seminario ya y aprovechamos y grabamos el podcast. El podcast es muy interesante. Hablamos un poquito de este artista Daddy Yankee, que bueno, no sé si todos lo conocen. Espero que sí. Él es literalmente uno de los fundadores del reggaetón. El reggaetón, que es un género musical bastante controversial, ¿no? Y justamente, quiero hacer un paréntesis ahí. El reggaetón justamente es bastante controversial porque sus letras, su ritmo incluso llega a ser bastante explícito, bastante sexualizado, ¿no? Entonces llega a tener un poco de conflicto, especialmente en comunidades como la nuestra, en donde hablamos de integridad sexual, ¿no? Y una sexualidad celestial, pero al mismo tiempo es algo que está dentro de nuestra cultura, especialmente en Latinoamérica, y que es algo que está en todos lados, ¿no? Entonces llega a haber un conflicto especialmente entre los padres y los hijos, porque claro, los hijos quieren escuchar ese tipo de música, cuando van a algún lugar con sus amigos está ese tipo de música, y los padres pues se oponen totalmente. Entonces, claro, no quiero justificar al reggaetón, pero también quiero mencionar que el reggaetón no es el único género que hace eso. Todos los géneros de música son sexualizados. Si ustedes escuchan la salsa, la cumbia, la bachata, el rock, incluso muchas canciones en inglés, el pop también es bastante sexualizado. Claro que como no es tan explícito como el reggaetón, porque claro, el reggaetón como está en nuestro lenguaje lo entendemos más, no se habla mucho al respecto, pero sinceramente creo que es interesante hacer ese análisis con todas las músicas, porque no solamente es el reggaetón. Entonces, papitos y mamitas, si ustedes quieren prohibir toda la música sexualizada, se van a quedar sin música en su casa, porque todas las canciones hablan de cierto modo de sexo, ¿no? Porque vivimos en una cultura hipersexualizada. Si ustedes ven los videos musicales, que no los ven, son bastante sexualizados. Entonces, es muy interesante hacer ese análisis. ¿Sí? Entonces nosotros siempre hablamos con los chicos, ok, pero ¿por qué quieres escuchar esa música, no? ¿Qué es lo que te llama la atención? Muchas veces lo que les gusta es el ritmo. Entonces, si les gusta el ritmo, pues pueden escuchar la música acústica, o sea, sin la letra, sin ver el video musical, la versión karaoke. Entonces hay formas de consumir, ¿no? Y es justamente lo que vamos a hablar hoy. Pero entrando al tema de Daddy Yankee nos llama mucho la atención porque, como les dije, él fundó básicamente el reggaetón, no es uno de los ídolos del reggaetón. Y hace unos 2-3 años, me parece, él dejó los escenarios, o sea, como que dejó su carrera de artista
Incluso hizo una gira de conciertos y todo eso, anunciando que pues se retiraba, ¿no? Y claro, al inicio tal vez no era tan claro, pero de allá para acá él empezó a contar mucho más su historia, ¿no? Que bueno, él llegó a un punto en el que él se sentía muy vacío. Y claro, uno se pone a pensar, o sea, el rey del reggaetón se sentía vacío, o sea, él tenía fama, tenía estatus, tenía mucho dinero, claro que sí, tenía una vida muy buena y tenía muchos años de carrera, o sea, si él seguía haciendo música iba a ser muy exitoso. Entonces, claro, uno dice, ¿por qué renunció? ¿No? Incluso hubo toda una polémica y todo, que bueno, no voy a entrar, pero es muy interesante ver eso, ¿no? Y él dice eso, o sea, yo estaba como que en el tope, en la cima, y me sentía vacío. Y bueno, él vuelve a Dios, él cuenta, bueno, su historia, pueden ver más podcasts al respecto de eso, pero nos pareció muy interesante esa parte, ¿no? Porque da a entender mucho explicar ese vacío, ¿no? Porque el vacío no es cosas materiales, ¿no? O un estatus, ¿no? Pero realmente él se sentía distanciado de Dios. Y claro, él dentro de él sentía un conflicto, porque era como, ok, yo creo en Dios, no porque, bueno, siempre creyó en Dios, pero yo estoy haciendo este tipo de trabajo, ¿no? Que tal vez no está reflejando realmente a Dios, ¿no? Como que Dios quiere que yo diga estas letras, Dios quiere que mi video musical sea así. Entonces, creo que ese es el conflicto que él empieza a tener y empieza a sentir ese vacío, ¿no? Y es por eso que él dice, ok, no puedo seguir haciendo esto, al menos no de la misma forma, ¿no? Y justamente ahora comenzó a hacer música de nuevo, pero se ve totalmente un cambio en su mensaje, o incluso en él cuando canta y cuando se lo ve expresando sus nuevas canciones, se ve otro ambiente. Claro que él no dejó de ponerle su ritmo, ¿no? Su huella, ¿no? De Daddy Yankee. Eh, pero ajá, o sea, es muy interesante ver ese sentido, ¿no? De cómo alguien como él también siente un vacío, ¿no? Que todos nosotros llegamos a tener ese vacío cuando nos alejamos de Dios, cuando tal vez lo que yo creo no es lo que estoy reflejando con mi trabajo, con mis palabras, con lo que estoy haciendo, ¿no? Y él llegó a sentir eso y tuvo un cambio drástico, ¿no? Y bueno, ahora lo estamos viendo en otra faceta que es muy, muy chévere. Esa música sí, escúchenla, es muy interesante. Y bueno, eso. Entonces ahora voy a darle paso a a mi compañera Yuleika, que bueno, aquí va a haber una transición. Entonces, bueno, gracias y le doy paso a Yuleika. Bueno, yo primeramente voy a darle un saludo a Daddy Yankee porque no puedo escuchar este podcast. Decirle que I love you, Daddy. Pero también creo que lo que tú dices es muy cierto. Él pasó de ser el jefe del reggaetón, súper famoso, con mucho talento, y también era fuente de inspiración para hasta los más chiquititos, ¿no? Porque todos querían usar ropa como Daddy Yankee, cortarse el cabello como Daddy Yankee, usar bling bling como Daddy Yankee. Entonces era todo un acontecimiento, ¿no? Incluso yo recuerdo que en el colegio, bueno, las canciones de La Gasolina, que hacía su coreografía, pero me gustó mucho esa transformación o ese paso de valentía que él dio, de reconocer, ¿sabes qué? Sí, tengo fama, tengo mucho dinero, pero no estoy completo. Y decir eso es como que reconocer, soy un ser humano, más allá de ser un artista. Y reconozco que no lo estaba haciendo tan bien. Y uno se cuestiona, ¿no? Pero como alguien con nivel, ¿no? Con tanto nivel, influencia, puede decir que no está completo. Entonces yo creo que, y me gusta mucho cómo ahora está reconociendo ese vacío y cómo se está llenando ahora de verdad, porque él reconoció, bueno, esto no está siendo muy llenadero para mí y creo que ahora voy a comenzar nuevamente a ser yo. Entonces, más allá de ser el jefe del reggaetón, ahora, bueno, me encanta la propuesta que lleva porque ahora es el cantante que comparte su fe. Y lo hace con su misma esencia porque él no cabe, de verdad. Todas las músicas las escuché y tiene el mismo beat, es como que
el ritmo igual, pero la narrativa que ahora tiene, porque habla de Dios, habla de esos vacíos, habla de la gratitud, habla de sonreír en la vida a pesar de todo lo que uno pase. Pero lo que más admiro fue la vulnerabilidad que tuvo a decir, ¿no? Públicamente, no estoy completo. Y eso es un aprendizaje no solo para el medio artístico, sino para uno, el ciudadano común, que uno cree que no está pasando nada y que bueno, hay que seguir y que lo importante es tener todas las cosas externas que son importantes, pero que al final eso no te llena en absolutamente nada. Claro. Y bueno, un poco también entrando en este ejemplo, hablar un poquito de los valores de Hainon, porque ya saben. Entonces, por ejemplo, creo que este cambio muestra mucho la integridad en general, porque la integridad nosotros la vemos como armonía, ¿no? Entonces, era lo que les decía, o sea, el creer en algo y que tus acciones representen lo que tú crees, o sea, tu ideal como tal, ¿no? Entonces, cuando no tenemos eso, es cuando empieza el vacío. Entonces, él, bueno, pueden ver esas entrevistas y todo que él tiene, pero él habla mucho de eso, ¿no? Como les decía, esa contradicción que él vivía de, tengo todo el mundo a mis pies, literalmente, pero tengo ese vacío, entonces algo está mal, no estoy siendo íntegro con lo que yo creo, con mis ideales. Entonces él tuvo que tomar un paso re drástico, ¿no? De dejar su carrera y todo eso. Entonces ahí se ve la integridad. Entonces la integridad no es algo que tú conquistas y ya era, ¿no? Sino que es algo que tú vives cada día, ¿no? Y a veces llega a tomar estos pasos drásticos de tengo que dejar esto porque realmente no me está sirviendo, ¿no? O sea, a ese nivel de dejar toda su carrera, ¿no? Entonces, es muy lindo ver eso, como decía Julie, ver un ejemplo humano, ¿no? Porque así es la vida, o sea, hay momentos en que uno sigue, después empieza a ver ese vacío y es como que esto no está bien, tengo que ser íntegro, ¿no? Tengo que ir a lo que realmente importa, ¿no? Tener esa integridad. Y bueno, el coraje, como decía Julie, porque toma mucho coraje. Primero aceptar eso y después tomar acción antes, porque muchas veces sabemos, pero no queremos dejar eso porque es muy cómodo. Él tranquilamente podría quedarse haciendo música 10.000 años porque él es, o sea, él tiene, no sé, como 50 años, pero parece de 20. Toda mi vida lo he visto con la misma cara, no hay arruga, entonces él podía tranquilamente seguir y iba a tener sus éxitos como siempre. Todo lo que sacaba de Yankee era un éxito. Entonces, pero él dijo, no, o sea, fue un paso ahí bastante de coraje, ¿no? Y bueno, ahí es donde empiezan los otros valores también, ¿no? Recibir gracia, mucha gracia de Dios, supongo que de sus seres queridos en el momento, porque no fue algo fácil, de los amigos verdaderos, ¿no? Para recibir toda esa gracia, responsabilidad, porque fue algo que él fue, y él dice, ¿no? Como que todo ese tiempo es algo que lo fue construyendo, lo fue haciendo, ¿no? Hasta el punto de ahora, él habla de Dios tranquilamente y así, tiene como que sus límites, ¿no? Como que no voy a hacer tal colaboración, no voy a hacer tal cosa, me voy a dedicar a lo que yo quiero. Y es muy lindo lo que él habla, también él habla mucho de que él se siente como una herramienta de Dios. Él dice como que yo voy a ser una herramienta de Dios. Entonces es muy chistoso lo que él decía en una entrevista, que él como que tenía un plan, pero lo cambió totalmente por Dios, ¿no? Y así es también, ¿no? ¿Cierto? Entonces, sí es muy interesante ver ese valor, pero el valor que más destaca para mí es eso, la integridad de ser eso, armonía, ¿no? Entonces, lo que yo creo, si yo estoy creyendo en Dios, en todo esto, no puedo expresarme así en mis canciones, en la industria, en todo eso, y llegar a ese punto de ahora hacerlo, como decía Yule, con su esencia, porque él no perdió su esencia. Si escuchan las canciones, y eso también es lo chévere, porque eso les decía a los chicos siempre que los chicos nos preguntan como que ¿por qué escuchar reggaetón es malo? Yo le digo, o sea, fíjate en las letras y tú mismo te vas a dar tu propia conclusión, ¿no? Porque a veces nos dejamos llevar por el ritmo o porque es famosa o por el bailecito de TikTok, pero fíjense en las letras. Entonces, eso también es un mensaje que queríamos decirles, como que la importancia de lo que creamos y la importancia de lo que consumimos. Entonces, claro, Daddy Yankee como un creador, él pasó por eso de sentir como lo que estoy creando me está dejando vacío.
Entonces tengo que hacer un cambio en eso, ¿no? O sea, imagínense, eso lo digo, imagínense el nivel que él tenía para decir, no puedo seguir haciendo este tipo de contenido, tengo que cambiarlo, ¿no? Y las letras son, escúchenlas, es así, no, es así, escúchenlas. El nuevo álbum. Y van a sentir eso, van a sentir el toquecito de reggaeton, pero limpio, ¿no? Y la importancia de nosotros cómo consumimos, o sea, si el creador del contenido tuvo ese cambio, imagínense nosotros como consumidores, la importancia de lo que consumimos, ¿no? Y bueno, hay una explicación ahí toda psicológica y todo, pero es muy importante lo que consumimos porque lo que repetimos, nuestra mente se lo va afirmando. Sí, entonces, por ejemplo, si ustedes escuchan canciones que solo hablan de sexo, que hablan de sexo sin compromiso, que hablan de cómo la mujer es algo que yo puedo usar, ustedes se lo van a creer, ¿no? Incluso cuando uno baila, uno expresa eso sin querer, queriendo. ¿Me entienden? ¿Cómo bailan el reggaetón? De ciertas formas, ¿no? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la letra me dice, hay que hacer así. Entonces, es muy importante eso, lo que escuchan. Y como les digo, no es solo el reggaetón, es todo. O sea, yo he escuchado canciones que no sabía bueno, que igual las eso. canciones que escuchaba antes, por ejemplo, mi abuela, Ajá. que uno dice como que, ay, por ejemplo, la generación de mi abuela, que ahora no le gusta este tipo de género. Y dice, no, es que ese género es el chunqui chunqui, las palabras son feas, y después te pones a escuchar sus canciones, es como que, pero abuela, y esa canción. Pero esa canción, claro, y es muchas cosas. Yo me acuerdo, por ejemplo, igual de niña, hablando así en general, era muy típico las canciones de infidelidad y las novelas, o sea, porque claro, yo veía novelas de niña, latina, no mentira, y era un tema tan normalizado que yo me acuerdo que cuando yo jugaba a las Barbies, yo hacía eso, que era infiel. O sea, claro, en mi inocencia, claro, como es lo normal, así se relaciona a la gente. Pero entonces imagínense el impacto que tiene el consumir eso, y más cuando eres niño y no entiendes muy bien. Claro, de grande yo decía, ¿por qué jugaba a eso, no? Entonces, por eso es muy importante todo lo que consumimos, todo, el celular, porque eso va alimentando la mente de a poquito. Tampoco les digo, van a escuchar una canción de reggaetón y se van a lavar el cerebro, no, es algo constante, ¿no? Sí. Pero sí, pónganle cuidado a lo que escuchan, vean la letra, díganla, me gustaría repetir esto. Y si les gusta solo el ritmo, escuchan la canción sin la letra, que hay ahora, ¿no? Las acústicas, creo que sí, las de karaoke. No. Entonces, hay formas de consumir, ¿me entienden? Y también eso para los papitos. No hay que aislarse en una burbuja y no consumir nada porque todo es sexualizado, porque si no, no vamos a crecer, pero sí sean selectivos con lo que consumen, con lo que ven. Y hay grandes ejemplos de eso, como les digo ahora, Daddy Yankee, ¿no? De eso, ¿no? Sí, bueno, yo rescato otro de los valores de Hainon que podemos ver en este nuevo Daddy Yankee, ¿no? Más renovado, con más propósito y se siente hasta más pleno a la forma de hablar, ¿viste? Cuando uno lo ve en las entrevistas. Y es la honestidad. Ese álbum nuevo, incluso el nombre que se llama Lamento en Baile, todo el álbum, el título es Lamento en Baile. Entonces, él fue muy honesto, fue como un álbum de confesión para decir, ¿sabes qué? Bueno, a pesar de todo lo que tengo, siento vacío, me siento triste, me siento herido, decepcionado. O sea, fue una confesión literal en cada una de las canciones que yo escuché, que me las escuché todas. Pero creo que fue muy honesto al reconocer, primeramente, que el éxito sin valores realmente no tiene sentido, no hay plenitud, no te sientes en paz, y creo que también él le dio como que, él abrió la puerta para que otros también puedan entrar a eso que él siente, ¿viste? Mira, sean honestos con ustedes mismos, que no se sienten bien, que hay un problema y que estamos ayudando a que la sociedad se siga deteriorando con respecto a los valores, al valor de la mujer, al valor del hombre mismo, del valor de las relaciones, porque en algunas canciones hablan hasta de traición, ¿no? Claro. De traicionarte, te voy a traicionar, qué sé yo, me llevo a tu mujer para la cama, ese tipo de cosas que uno les escucha como que wow. Y es el reflejo, aunque uno no lo acepte, lo que uno dice es el reflejo de lo que hay adentro. Y por eso, como tú dices, hay que saber qué estoy escuchando, qué estoy consumiendo, qué le estoy dando a mi mente, qué le estoy dando a mi corazón, incluso a mi cuerpo.
Porque a veces uno dice, no, pero eso es un poquito, escuchar esto no me hace daño, sí, pero la mente no olvida muchas veces cosas y se queda y se queda y se queda, ¿no? Y creo que me gusta mucho el hecho de que él haya aplicado ser honesto consigo mismo, independientemente de lo que diga el resto, porque a veces uno le da miedo, ay, no voy a aceptar que no me siento bien, o no quiero cambiar mi forma de hablar o mi forma de ser, o incluso con la gente que yo me relaciono, porque, ay, me voy a quedar solo, ahora no voy a tener contacto, ahora, no sé, me van a juzgar mucho. Y él, ¿sabes qué? Dios está conmigo, yo ahora estoy con Dios y eso es lo que más me importa, que lo que ahora yo vaya a hacer de ahora en adelante tenga propósito y le agregue valor a quien me escuche. Y eso es muy valioso, así que aplauso para Dalia. Sí, entonces, muy, muy importante eso. Escuchen a Hashtag escuchamos a no, pero sí, creo que fue un buen ejemplo de... También un buen ejemplo de que se puede cambiar, ¿no? No hay algo absoluto en nuestro mundo, ¿no? Entonces siempre se puede cambiar, ¿no? Y si Daddy Yankee cambió, no, ustedes pueden cambiar. Tú puedes, amigo y amiga. No, pero no solamente porque, perdón que te interrumpa, no solamente porque sea Daddy Yankee o porque es el artista más reconocido, ¿no? Porque también puede ser quien estás escuchando esto, si tú estás en tu casa y capaz no eres tan famoso, no eres tan reconocido, pero hay oportunidades para ti también, ¿viste? Claro, eso es lo importante. Al final todos somos hijos de Dios con nuestras dificultades, ¿no? Entonces, bueno, eso era un poquito lo que queríamos hablar, sí, enfatizar mucho esto, ¿no? Que se puede cambiar, pero también chequen con ustedes mismos, ¿no? Tal vez estoy empezando a tener un vacío, ¿de dónde viene ese vacío? Sí. Todo lo que hablamos en Jaino, ¿no? Una cosa muy importante es que ustedes no lo pueden hacer solos, sí. Daddy Yankee lo dice también, que él tuvo un muy buen grupo de apoyo en el momento que tomó todas estas decisiones, y eso es muy importante también, no lo pueden hacer solos, no pueden salir del vacío solos, ¿sí? Entonces, tengan su grupo de apoyo, sea quien sea, sean sus familiares, sus amigos, su comunidad. Si es Jainón, pues muy bien, y si no, pues también. Pero la idea es esa, ¿no? Eso, entender eso y tomen acción, ¿sí? A pesar de que de miedo, no quieran, la comodidad, todo eso, pero tomen acción porque vale muchísimo la pena esa plenitud, ¿no? Que se la ve, se la nota. Como decía Jules, en Daddy Yankee se nota, como que parece más joven, ¿no? Parece más radiante cuando habla de Dios y todo eso. Entonces, eso, ¿no? Entonces, muy, muy, muy atentos, alertas con todo lo que consumimos, sí, porque en este mundo hay que ser muy selectivos y con todo, con lo que leen, con lo que escuchan, con lo que ven, lo que hablan, sus amistades, sí, entonces, eso. Pero bueno, espero que les haya servido un poquito, ¿no? Que realmente, y justo como estamos en fin de año, ¿no? Que empieza la gente a reflexionar y que no sé qué, y que el siguiente año, pues eso, tomen decisiones que los lleven más a la plenitud, que finalmente para eso estamos aquí, ¿no? Para ser plenos, para crecer, y nuevamente no lo pueden hacer solos, entonces busquen siempre su grupo de apoyo. Entonces, bueno, Jainón siempre está con las puertas abiertas si ustedes quieren practicar eso en un grupo. Yo siento que Jainón es eso, es como que una escuela en cierto sentido que ustedes pueden practicar el compartir, el hablar, el reflexionar ustedes mismos, porque no es algo fácil, no es algo que te enseñan, no es a veces esperamos a que llegue el peor momento de nuestras vidas para ahí sí ver cómo estamos, y no es necesariamente así, ¿no? Es algo que ustedes tienen que trabajar constantemente. Entonces, Jainón es un espacio donde ustedes pueden hacerlo eso, especialmente en casos en el tema de la sexualidad, que es bastante esencial en nuestra vida. Entonces, bueno, están súper más que invitados a estar con nosotros. Incluso el próximo año vamos a empezar ya con los cursos, entonces pueden unirse. Siempre tenemos diferentes actividades. Justo estamos haciendo un desafío de 21 días, los que están ahí, pilas, y tenemos diferentes actividades online que pueden unirse, los podcasts, si quieren ser parte, quieren estar acá hablando, también seminarios. Justamente estamos aquí porque hubo un seminario en Uruguay
muy bueno, muy lindo. Sí. Entonces igual si quieren que vayamos a sus comunidades, siempre estamos con el corazón abierto. Y bueno, estamos aquí para cualquier cosa, no duden en llamarnos, a cualquiera del staff, a cualquiera de los voluntarios de Hainun. Y bueno, finalmente, muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros todo este año, por haber participado en las diferentes actividades. Este año fue muy especial para Hainun, fue el aniversario de 10 años. ¡Wow! Fue una locura, fue una locura, pero fue muy lindo compartir con ustedes, que hayan estado con nosotros en cualquier momento del año, así haya sido un curso, un webinar, hayan estado en nuestras redes sociales. Para nosotros es muy, muy lindo tener esa comunidad y que siga creciendo cada vez más, ¿no? Entonces, bueno, agradecerles un montón, espero que tengan una linda Navidad, un feliz año nuevo, año viejo, que la pasen muy lindo con sus familias, descansen, es el momento para descansar, y bueno, nos vemos el siguiente año. Eso de mi parte. Bueno, sonríale a la vida. Tengan este tiempo para poder realmente pensar en quiénes quieren convertirse el próximo año, agradecer todo lo que fue este año con sus momentos arriba, con sus momentos abajo. Creo que todo es necesario para nosotros crecer. Y bueno, si hay un silencio interno, no dejen que ese silencio se quede, háblenlo. Hainun de verdad tiene de todo, para todas las edades, para todos los momentos, así que no tengan miedo de que, ¿qué me van a decir? No, sino desen la oportunidad. Yo creo que es un regalo, Hainun, para la humanidad, porque te hace sentir merecedor de que, bueno, puedo seguir avanzando, puedo seguir transformando, y nada, uno puede hacer muchísimas cosas buenas, impactar también a mucha gente cuando llenas tu interior de mucha verdad y de mucha paz. Y creo que eso es lo que no es pagable con absolutamente nada, ni con fama, ni con mucho dinero, ni con mucho poder. Nada puede pagarte la plenitud que tú puedas sentir contigo mismo, de sentirte real, de sentirte honesto, de sentirte lleno de gracia, de dar gracias. Así que eso, sonríen a la vida, que la vida cubre el alma. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos el próximo año, ya mismo. Bien. Y bueno, chao. Chao. Gracias.